Bien, amigos de New Horizons Review, como les habíamos prometido, tenemos con nosotros a dos ciudadanos en primer lugar y dos personas de mucha trayectoria en la vida argentina que nos acompañan en el día de hoy precisamente para darnos un vistazo de lo que está ocurriendo allá a raíz de la transición a un nuevo gobierno libertario, no liberal ni progresista ni conservador tradicional, sino de un corte muy distinto, no ortodoxo, diríamos, y obviamente de la escuela económica de von Hayek, de los austríacos, que es el gobierno de Javier Milei. Tenemos con nosotros a Daniel Sallivi, que es exalcalde de la provincia de Córdoba y de una pequeña ciudad en la provincia de Córdoba, y a Carlos Sigman, que es profesor, docente, hoy en día asesor del ministerio en Salta, que es una persona muy conocida en el tema de educación emocional. Y cuando uno piensa en educación emocional y uno tiene que pensar en COVID y después de COVID o en medio de COVID, la crisis económica y una crisis económica tan marcada como la que están viviendo los argentinos, y luego de esta crisis económica tan marcada o a raíz de esta crisis económica tan marcada, profesor Sigvard, tenemos entonces la puesta en marcha de un gobierno, de una persona que lo más sencillo que dice es no hay plata y para adelante carajo, y sus expresiones son así dramáticas, eh, onomatopéyicamente exageradas y de un corte excesivamente, ¿cómo diríamos? Muy agresivo, ¿no? ¿Cómo entiende usted que la población argentina va a manejar este mensaje? Bueno, muy buenas tardes, un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Sí, realmente en nuestra elección ha pasado netamente por lo emocional, digamos, en el sentido de que la gente sabía lo que no quería y, y se opuso al sistema en que veníamos teniendo, y entonces se vio representada en este personaje del presidente como que un desafío, y sobre todo es interesante e importante destacar que prendió mucho su discurso, ese discurso como vos bien me relatabas, en lo que es la juventud y adolescencia, que fueron su gran caudal de votos, y todas las otras personas que estaban desencantadas con la política tradicional. Nosotros habíamos vivido un episodio de las mismas características en el 2000, que se decía que se vayan todos. Y hoy día, bueno, aparece este señor con muy poca vida política, una corta carrera política de 2 años, pero que representaba la emocionalidad de la gente. Llegado a la presidencia, bueno, ahora se ha vuelto un poco más pragmático y convocando a distintos partidos políticos para que lo acompañen en este trayecto. Lastimosamente, todos coincidimos que hemos llegado al fondo y hay que hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque, bueno, como no se puede tener los buenos resultados haciendo siempre lo mismo. Y lo que se ha Claro. detectado hoy día, lo que se ha detectado hoy día, y es de común acuerdo, que se gasta más de lo que ingresa. Y bueno, eso es lo que la gente decidió atacar, pero netamente con una corriente emocional, ¿no? Que, bueno, no quiero más esto y esta persona me representa y voy tras esto. ¿Por qué? Porque antecedentes políticos de esta persona no había mucho, y más que nada eran eslóganes contra la casta política, se decía, bueno, que hoy día, bueno, tiene que volverse más pragmático. Había habido declaraciones muy profundas contra distintos personajes del mundo, el Papa, Putin, Xi Jinping, todo eso, y hoy día está consensuando esto. Así que fíjense que cuando también se llega al poder, es necesario ese pragmatismo para también poder gobernar y relacionarse con el mundo. Daniel, tú que fuiste alcalde por
8 periodos consecutivos, si no me equivoco, de 6. Mendiolaza, 6 periodos consecutivos, perdón, de Mendiolaza, en la provincia de Córdoba. Cómo precisamente sabíamos que Javier Milei, del discurso a la praxis, tenía necesariamente que haber una transformación. Sin embargo, todavía hoy, apenas unos días, 5 días de él estar posicionado en el poder, los anuncios, yo he visto todas las ruedas de prensa que ha dado su jefe de prensa, que da unas ruedas de prensa a las 7 de la mañana, muy tempranito, muy cerradas, donde solamente permite 5 minutos de preguntas y donde prácticamente se pasa todo el tiempo de esa media hora diciendo que Argentina está en un precipicio. Si fuésemos cosmólogos, hablaríamos de un agujero negro y de que está en el anillo exterior del agujero negro, prácticamente irradiando el último rayo de luz antes de desaparecer. Y ese discurso es un discurso que a todas luces, yo como economista, como persona que estoy en un país que también siempre ha sufrido de volatilidad, porque Latinoamérica nunca escapa de dichas volatilidades, pero un país con instituciones infinitamente más débiles que lo que son las argentinas y con herramientas económicas mucho menos posibles que las argentinas, yo digo, caramba, pero es que cuando tú me pintas un panorama tan sombrío y cuando tú de plano me dices a mí que la única forma, que primero solamente hay un destino y que ese solo destino es de lágrimas, sudor y sangre, tú estás condicionando a la población a una posición de poco equilibrio. Tú como político que has manejado y obviamente siendo de un partido, tienes que enfrentarte a los otros o tienes que consensuar con los otros para lograr que las cosas se hagan. ¿Cómo evalúas tú lo que hasta ahora está proponiendo el gobierno de Javier Milei? Mira, en primer lugar coincido plenamente con Carlos, que hizo realmente una evaluación de cómo Javier Milei llega a la presidencia, ¿no? Eh, Tal vez, digamos, en un rechazo al gobierno anterior y en la forma y en lo que venía realmente padeciendo el pueblo argentino, sumado, digamos, a una gran inflación, a una crisis económica que yo creo que todos, de una forma u otra, la sabíamos. El tema pasa que, y creo que en esto vas a coincidir, con la cuestión económica, ¿hasta qué punto puede soportar el pueblo un ajuste de tal magnitud? Porque una cosa era el ajuste solamente con la casta, como él le llamaba, digamos, a gran parte del sector político, pero en definitiva, cuando antes de ayer el ministro de Economía hizo los primeros anuncios, los 10 primeros puntos de los anuncios, eh, muchas consultas que me hicieron y de algunos medios, yo dije, lo primero que nos estamos olvidando de los jubilados, digo, porque en realidad mucho se hablaba del tema de los planes que hoy existen en nuestro país, es como que se está beneficiando a los planes, digo, porque se le está duplicando, que digo que esté mal, pero que en definitiva quien va a hacer ese ajuste y quienes van a ser los perjudicados en este caso es la clase media, que tiene prácticamente la gran parte que ha sostenido siempre a nuestra Argentina. Ahora, ¿qué pasa? Se ha venido y se viene dando en estos últimos días, y seguramente Carlos esto lo puede afirmar, porque nosotros acá prendemos la televisión y vemos un noticiero y estamos viendo cómo están variando los precios, que antes normalmente venían pasando tal vez cada una semana, y de ahí empezaron cada 3, cada 72 horas, cada 48, ahora están cambiando de la mañana hasta la tarde. Y el grave problema que se está dando en esta situación, que es como que se ha liberado, o sea, no hay un control. Entonces creo que se está dejando que eso se pueda ir de las manos. ¿Por qué? Y por poner un ejemplo que yo, si ustedes tal vez ven la plata nuestra o el peso nuestro, pero se habla de que un litro de aceite la semana que viene puede estar llegando a los 5.000 pesos, o sea, 5 veces más de lo que está saliendo o de lo que salía hasta el día de ayer, porque de ayer a hoy, cuando el dólar con el anuncio fue a 800 pesos, $1, 800 pesos,
Imagínate que todos los aumentos en algunos casos superaron el 100% y a partir de hoy ya comenzaron a superar el 150%. Todos entendemos que tiene que haber un ajuste. Yo también he estudiado ciencias económicas y en realidad durante 24 años siempre he llevado los números coparticipables y está bien y está perfecto que esto como en cualquier lugar, esto como en un domicilio, uno a veces tiene que ajustarse cuando los fondos no están. Y es coincidencia que puede ser que se estaba gastando de más y cuando vos renovabas los créditos, ya sea con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario, obviamente eso terminaba generando la inflación porque vos tenías que imprimir más fondos de los pesos argentinos. Eso generaba un volumen que en la realidad terminaba siendo ficticio. El tema es que ese ajuste, que ellos lo vienen planteando también, que puede llegar a durar hasta 6 meses. Y en estos próximos 15 días puede ser muy grave, incluso hasta el mes de enero. Es hasta dónde se va a poder sostener, porque si no está compensado con un aumento salarial, por más que vos hagas la reducción, vos tenés todos gastos fijos que son los servicios, la luz, el agua, el gas, bueno, y la gente que paga un alquiler, se ha liberado todo esto. Entonces creo que ha faltado como una compensación y el pueblo argentino está tratando de acompañar esto porque obviamente, como decía Carlos, está esperanzado que realmente de una vez por todas salgamos adelante y superemos esa inflación, ¿no? Mira, cuando uno lo analiza, ciertamente la, la vertiente de utilizar la caja del Banco Central para imprimir dinero y con ese dinero sin respaldo financiar el déficit fiscal del Estado, evidentemente que eso te va a generar un proceso inflacionario. El Tal cual. problema del proceso inflacionario argentino es importante y había que resolverlo, pero tal y como tú dices, cuando yo lo analizo, yo digo, bueno, porque Argentina tiene un déficit fiscal primario de un 5% del PIB, pero por un déficit fiscal primario de un 5% del PIB, tú decir que tú vas a destruir todo el aparato productivo argentino porque vas a generar una inflación de un 200% en 2 meses, o en un mes, o en 3 meses, para luego quizás venir a hacer un ajuste y decir que la tabla de salvación del ajuste, como lo ha dicho el secretario de prensa del actual presidente, es que las entidades y organismos internacionales nos empiecen a creer, o sea, le empiecen a creer al pueblo argentino de que el pueblo argentino va a pagar sus deudas, de que el pueblo argentino va a pagar sus compromisos y de que por vía de consecuencia las empresas y el sector privado internacional va a empezar a invertir de nuevo en Argentina. Yo creo que la enfermedad de pronto está más grave, mejor dicho, la medicina es más grave que la enfermedad. Tal Y cual. no, quisiera entenderlo de parte de ustedes, si es que yo estoy aquí, que estoy lejos y lo estoy viendo de esa forma, porque el modelo económico que él aplica y que él promueve es altamente criticable, entiendo, o sea, y tiene muchas formas en las cuales uno, desde el punto de vista de la teoría económica, podemos discutir y criticarlo. Y de hecho, la teoría clásica y los mercados nunca han podido resolver crisis. Siempre se necesita el intervencionismo del Estado. Y la propia receta que él quiere dar de la dolarización no funciona en procesos de crisis. En medio de una hiperinflación, en medio de un proceso devaluatorio como el que ustedes están teniendo, donde tenían una dualidad de mercado, una tasa oficial de 300 y una tasa en el mercado de 1000 o de 1100 o de 900, que nunca se sabía exactamente dónde, y una represa a los suplidores, de que no le devolvían el dinero a los importadores, de que a los suplidores estaban el Estado financiándose con el crédito de los suplidores, en fin, en esas Nosotros hoy, condiciones, Bauti, nosotros hoy estamos prácticamente en una hiperinflación encubierta. O sea, lo claro, nuestro más que evidente. es totalmente esto. A ver, quien no lo quiera ver o no lo quieran manifestar, no lo quieran blanquear, por llamarle así, pero estamos prácticamente, o sea, cuando ya no hay control sobre los precios y sobre estamos hablando de las cuestiones básicas. Hoy me sorprendía
al mediodía cuando estaba viendo los medios, colegas de ustedes, obviamente acá en nuestro país, pero Ajá. iban variando los precios, pero desde las 8 de la mañana a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Habían tenido 3 variaciones en un lapso de 4 horas. Es una No, cosa increíble. eso es hiperinflación. Totalmente, Sí, Eso no hay totalmente. otra, no hay otra forma de describirlo. No hay otra forma de describirlo. sí. Profesor Sigvad, Sí, ¿qué se puede hacer desde el plano educativo o desde el plano humano, por ponerle de una forma, para venderle al pueblo argentino? Porque lo que Daniel dijo ahorita es muy significativo. Cuando él dice, mira, el discurso del presidente era de que este ajuste se lo iba a calar la clase política, pero en tan solo 5 días se lo está calando el pueblo argentino. Exactamente. tal cual, tal cual. Y esto es lo que a uno le preocupa, ¿no? Porque todas las medidas son de un tinte ortodoxo. No hay nada nuevo bajo el sol, sino que se han aplicado medidas que se han aplicado y sobre todo, bueno, lo paga la clase media. Por supuesto también los jubilados y todo esto, y una clase muy desprotegida. Entonces, esto es preocupante y vos bien mencionabas esto de que también el que gobierna nos tiene que dar una luz de esperanza, aunque sea esa espera serena, pero debe haber una luz. ¿Y por qué? Porque no hay nada peor para el cerebro, esto es neurocientíficamente comprobado, no hay nada peor para el cerebro que no tener el control, no saber a dónde vamos. Entonces, este ajuste que ha sido es brutal y que la gente no tenga un norte hacia dónde dirigirse, por supuesto, las consecuencias sociales de toda índole, y yo en esto no lo aliento, sino que a veces es preocupante, hay que tenerlas en cuenta y para prever que no sucedan cuestiones de índole social, ¿no? Social que pueden ser muy profundas. Entonces, educativamente, y nosotros, bueno, tenemos que trabajar mucho para que las nuevas generaciones aprendan de estos modelos que hemos tenido en nuestros 40 años de últimos de democracia, que en alguna cuestión, yo no cuestiono el sistema democrático, pero sí cómo nosotros preparamos a la población para nuevas expectativas, para abrirnos al mundo, para poder relacionarnos entre nosotros, para también a veces bajar esa casi soberbia de que lo tenemos todo claro y no es así. Entonces, la educación me parece que es un pilar fundamental en esto de que a veces se dicen nosotros personas adultas qué mundo le vamos a dejar a nuestros niños y no, yo apuntaría de qué niños le vamos a dejar a este mundo. Formemos a esas personas ¿para qué? Para que otras realidades sean posibles. La Argentina tenía todo para ser una potencia mundial y bueno, nuestros dirigentes no lo han sabido hacer de la forma correcta hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la educación tiene un rol preponderante, la escuela es una de las pocas instituciones que queda en pie con respecto a un valor social y entonces también la escuela en este momento tiene que mostrar que otra realidad es posible. Y entonces, a través de esas nuevas realidades, enseñando nuevas situaciones para la vida, ¿no? Yo siempre digo que en nuestras aulas a veces los adolescentes nos levantan la mano y nos dicen, hey, profe, ¿y para qué me sirve lo que me estás dando? ¿Para qué sirve lo que...? Y bueno, nosotros tenemos que enseñar para esa juventud de que tenga todas las herramientas tecnológicas, pensamiento crítico, no adoctrinamiento, sino con pensamiento crítico para poder discernir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que conviene, y también poder trabajar en común, trabajar en equipo, trabajar solidariamente. Yo digo, y esto de, de establecer criterios de bien común, ¿no? Entonces, por hacer hay mucho. En tiempos de crisis, bueno, a veces yo no soy muy preciosista del lenguaje, pero cuando hablamos de crisis también hablamos, tiene la misma raíz epistemológica que la palabra crisálida, eso de ese gusano que se transforma en mariposa. Bueno, esto debería ser el mensaje
si se quiere, esperanzador de este torbellino que todavía no conocemos bien el rumbo, hacia dónde ir. Y la educación tiene un valor preponderante, sobrevolando cualquier ideología, sino que enseñando a las personas para la vida. Daniel, de tu parte, me encantó el mensaje, profesor, sobre todo la parte de que los qué jóvenes le vamos a dejar o qué nos van a dejar los jóvenes a nosotros. O sea, esa simbiosis ahí es fundamental y ojalá uno como adulto, ¿no? Y como educador poder protegerla y poder garantizar que ellos van a tener un escenario en el cual puedan desarrollarse de forma plena. Daniel, de tu parte, ¿cómo ves tú el escenario por los próximos 3 meses? ¿La gobernabilidad es posible bajo condiciones como la que está planteando el gobierno actual? ¿Se podrá generar un consenso productivo, constructivo, que lleve a políticas macro y a acciones concretas del gobierno central, quizá no tan tremendistas como la que originalmente se planteó en época de campaña, pero que sí vayan a construir un escenario favorable para la Argentina? Mira, yo creo que hay que superar estos 10, 15 días hasta fin de año. Si vienen 2 semanas, se habla de que puede haber un cambio realmente muy, pero muy por encima de cualquier precio a partir del lunes próximo, con víspera a lo que va a ser la Navidad, planteando esta situación de que la gente va a estar pensando en la Navidad, pero obviamente que tiene que consumir. Entonces ahí es donde vienen los graves inconvenientes. Hace un ratito hablando con algunos comerciantes, dice, no sé si vender porque no sé cómo voy a poder sobreponer la mercadería, entonces se arma todo este tipo de inconvenientes. Entonces digo, creo que el gran desafío van a ser estas 2 semanas, porque realmente el gobierno no puede no controlar y va a tener que hacer una reunión con los mayoristas, con los empresarios, para poder por lo menos poner un punto hasta un cierto límite, porque si no, el descontrol puede ser mucho mayor y los descontroles a veces pueden ser muy peligrosos. Entonces, en eso hay que tener muchísimo cuidado. Si bien es cierto que dentro de lo que ha planteado el gobierno en esta medida de ajuste que a quienes vayan a cortar la calle, a quienes intenten esto fundamentalmente sobre todo el tema de los gremios, van a ser sancionados, no van a... Pero tampoco es la solución, porque en definitiva, insisto, con la clase media, bajo esta situación de ajuste, puede llegar a terminar un fin de año complicado, incluso hasta en algunas empresas, municipios o alcaldías, como lo llaman ustedes, capaz que no tienen para pagar los sueldos, porque la gente tampoco tiene para pagar los impuestos, entonces se termina haciendo, sin querer, una situación muy de muchos tirantes, de mucha incertidumbre. Si bien es cierto, la esperanza está, pero dentro de esa esperanza también está la incertidumbre, ¿no? Y en esto con lo que decía el profesor, y mira vos, relacionado al tema educacional, ¿sabés lo que estamos viendo en este momento? Imagínate la gran cantidad de gente que es preocupante, la clase media que tiene sus hijos en colegios privados que no va a poder pagar tal vez ya la matrícula para el año próximo. Primero Claro. porque no hay precio, no saben en cuánto va a salir la cuota. Entonces dejan de funcionar las becas. Y esto es gravísimo cuando estamos hablando del tema educacional, ¿no? O sea, esto es un tema gravísimo, gravísimo, que en esto el gobierno va a tener que trabajar y en enero nosotros ya tenemos que estar pensando en saber cómo va a ser la evolución del 2024. El grave problema esto muy cortito, permitime esto, el grave problema que ha tenido nuestro país con el tema de la política es que cada presidente que ha asumido se ha querido diferenciar del anterior. Lo que no ha tenido nuestra política en nuestro país es una política de Estado. Cuando uno dice Continuidad. una política de Estado a 20 años sin importar el presidente que esté al frente, ahí es Correcto. donde está la situación. Y esto nos viene pasando desde el año 2000, cuando asume de la Rúa, después Dualde, después Kirchner, la mujer de Kirchner, o sea, Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández, cada uno se ha querido diferenciar del anterior. Y lo mismo lo está pasando ahora con Javier Milei, que se quiere diferenciar
de los últimos 50 presidentes. Entonces no es de un día para el otro. Esto es muy difícil. No sé si he sido claro. Yo creo que Javier Milei de Simón Bolívar para acá se ha querido diferenciar de todo el mundo. Digo, ¿sabes por qué lo dije? Porque el análisis que hizo el otro día el ministro de Economía, o sea, que es cambiar los últimos 113 años de la política. O sea, Claro. es como un tema. Está bien que pueda haber venido el tema No, de los y, y déficits, pero él, y él menciona cosas que no son ciertas. O sea, él dice, a mediados del siglo XIX, Argentina era la primera nación del mundo. Eso no es así. O sea, Argentina ciertamente llegó a ser en 1914 la séptima economía del mundo, pero no la primera economía del mundo. O sea, era la más productiva. O sea, hay muchas cosas que las exagera tal y cual. pensar que puede llevar a Argentina a lo que era hace 180 años. Bueno, sí, yo creo que potencialmente Argentina tiene los recursos naturales y probablemente el talento humano para lograrlo, y ciertamente es uno de los países con mayor potencialidad desde el punto de vista de todo lo que la geografía y la naturaleza le brindó y le ha dado y tiene ahí como potencial, ¿no? Económico. Cuando uno ve lo que se llama el producto potencial argentino, es de los más grandes del mundo, pero tenemos que necesariamente tener un equilibrio social, un equilibrio económico, un gobierno que garantice un mínimo y una sobriedad para todos sus ciudadanos. Imagínate lo que tú estás hablando de un proceso hiperinflacionario, las pensiones, cómo se erosionan, el comercio, porque lo que tú estás planteando de final de año, la inflación genera escasez. La escasez la genera por múltiples razones. Precisamente, una parte de los almacenistas van sencillamente a guardar y a decir yo no vendo ahora porque yo no sé a qué precio voy a reponer inventario. Otra parte sencillamente va a negar el uso de la moneda. Los colegios privados en Argentina van a dolarizarse todos, Así porque es. eso fue algo que nosotros hicimos aquí en República Dominicana en el 2003-2004 con la crisis. O sea, hoy en día los colegios privados de clase media alta y clase alta, sus precios están todos en dólares, porque sencillamente tú no podías hablar y expresar las cosas en pesos dominicanos, porque no había garantía de cuál iba a ser ese precio. Y nosotros lo que tuvimos fue una inflación de 56% en el 2003 y 53% en el 2004. Ustedes están ahora mismo envueltos en un proceso inflacionario de 3 dígitos, 4 dígitos potencialmente, una situación que va a terminar con cualquier credibilidad que pueda tener la base monetaria, y eso es una situación que va a generar mucha escasez, mucha incertidumbre. Ojalá, y es nuestra gran preocupación, el equilibrio social se logre sostener y las fuerzas Esa es, políticas argentinas se logren aunar todas juntas, a pesar de que sea un radical el que esté gobernando, todos se unan y digan, mira, espérate, vamos a gobernar por los próximos 20 años y vamos a hacer las así cosas para debería que ser. esto camine por 20 años. Así debería ser. Así Porque, debería por, ser. porque talento tienen todo el del mundo. Bueno, nosotros le agradecemos infinitamente los minutos que le han dedicado a la sociedad dominicana para que la sociedad dominicana pueda edificarse sobre esa situación. Para nosotros es muy importante porque ya nosotros tenemos 20 años de la última crisis y tenemos toda una generación que no ha vivido en crisis, que como jóvenes entienden que es inaceptable que la energía eléctrica falle o que el internet se caiga o que yo vaya al supermercado y no esté la galletita de chocolate que a mí siempre me encanta, y sabemos que hay cosas mucho más extremas con las Tal cuales cual. la sociedad tiene que vivir, y es importante nosotros poder educarlos y si en cierta forma, como quien dice, llevarlos a un punto de humildad y de raciocinio para que entiendan que lo que tienen hoy en día no necesariamente es garantizado y hay que fajarse para lograrlo. Tal cual. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias de nuestra profesor parte. Carlos Silvar y Daniel Savili Bueno, de muchas gracias a ustedes Mendiolaza. por el contacto y por la preocupación por nuestro país y bueno, y agradezco estos minutos también para poder compartir y aprender juntos. Tenemos el compromiso de visitarles y de conocer, Bueno, obviamente, de las hermosuras de su zona. A eso ahí en Entre Ríos, me encanta esa zona, Uruguay, todo lo que está ahí en esa zona, pues ni hablar.
y las mujeres de Rosario dicen que son las más bellas del mundo, con el perdón de Mendiolaza y de la gente de Córdoba, que de pronto Bueno, no lo entienden así, pero al igual son argentinas, ¿no? O sea que no hay no hay por qué exactamente. cuestionar aquello. Y un abrazo a todos ustedes y bueno, Lo a mismo, lo los mismo. que nos siguen en New Horizons Review, espero que hayan podido disfrutar de esta entrevista con dos amigos del pueblo argentino, de ese glorioso pueblo argentino, y esperamos poder contactarlos pronto y que todo esté empezando a caminar mejor. Ojalá, Muchísimas gracias. ojalá. Un Felices gusto. fiestas. Un abrazo. Abrazo.